En Hechos, en el libro de los Hechos, en el 2, por allá por el 20, dice que la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia, hacía 4 cosas. Y de las 4 cosas que hacía, la Biblia nos dice que lo primero que ellos hacían era que perseveraban en la doctrina. Perseverar en la doctrina es estudiar, la doctrina son las leyes, las enseñanzas, ¿verdad? Lo segundo que ellos hacían era que ellos tenían koinonía, relación los unos con los otros. Lo tercero que ellos decían, que dice la Biblia que hacían, era el partimiento del pan, que no es más que recordar lo que Jesús hizo por nosotros allí en la cruz. Y lo último que hacían era la oración. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero por lo menos esta mañana, hoy aquí hemos hecho esas 4 cosas. Entonces, si yo me voy, si tú te vas de aquí, solo con eso que has vivido, quiero decir que ya has ganado más que muchísima gente, ¿verdad? Amén. Bueno, y ahora sí me presento, mi nombre es Roberto. Como les decía, yo soy de la hermosa ciudad de Cartagena, y por aquellas circunstancias que solo el Señor sabe, hace aproximadamente 2 años fui enviado a la ciudad de Valledupar, y ha sido una experiencia muy bonita para mi familia. Nosotros pertenecemos a un ministerio que se llama ZOE, Z-O-E, y no te voy a decir qué es porque te voy a poner la tarea que averigües qué es ZOE. Es una palabra griega. La nieta. Pues también es la nieta, ¿verdad? Pero entonces nosotros somos un ministerio a nivel mundial, porque estamos en varios países del mundo, donde lo que nosotros hacemos es compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado. No hacemos más. Pues obviamente estudiamos la palabra, somos teólogos, pero lo más importante para nosotros, más allá de la palabra en sí, es compartir a las demás a través de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, lo que el Señor ha hecho con nosotros y de que esto es real. Porque todos siempre en Semana Santa, por ejemplo, vemos películas de Jesucristo y vemos muchas cosas, pero a veces no entendemos el real concepto o el real sacrificio que hizo por nosotros. Y solo por ponerte un ejemplo y para que entiendas esto, ahorita compartíamos y decían, es que esto es la sangre del Señor, ¿verdad? Eso está en Primera de Tesalonicenses. Entonces, cuando el Señor estuvo allí en la cruz, dicen los estudiosos o los que estaban allí, que el Señor botó tanta, pero tanta sangre, que al final Él botaba agua. O sea, ya no había más sangre que botar. Y yo quiero que tú pienses que eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, a mí me encanta leer, leo con alguna frecuencia, por lo menos 2, 3 libros mensuales, y hay un autor que se llama Mark Twain, ojalá y lo pueda pronunciar bien, si no, seguiré practicando en Open English, pero hay un autor que se llama Mark Twain, y yo sé que los que son un poquito más veteranos van a saber quién es, porque él ha escrito libros como este. Él ha escrito un libro que se llama, por ejemplo, El Príncipe y el Mendigo, un yanqui en la corte del rey Arturo, y este que estoy seguro que sí conocen, que se llama Las Aventuras de Tom Sawyer. Entonces dice, sí. Bueno, él dice una frase que a mí me encanta, y él dice que hay 2 días, ojo lo que voy a decir, 2 días que son los más importantes en tu vida. ¿Quién cree usted que es el primer día? A ver, ¿cuál es el primer día? El día que nacemos, pues si no nacemos no existimos, ¿verdad? Y ahí hay muchas teorías que van. Ayer estaba reunido con un amigo abogado y él me decía, Robert, lo que pasa es que según la ley, la persona está viva cuando respira. Entonces, cuando sale y respira, ahí es donde obtiene la vida, según la ley, según el código, ¿cierto? Pero nosotros tenemos otro concepto, cual no vamos a compartir ahora. Pero él dice que hay un segundo día que es el más importante en nuestras vidas. ¿A que no adivinan cuál es? A las mamás siempre dicen el día que nació mi hijo o mi hija. Y es muy romántico. A los esposos o esposas enamoradas dicen el día que conocí a mi esposo o a mi esposa. ¿Cierto? Pero les tengo una mala noticia. Eso es un muy bonito día, pero no lo es. Este autor dice que el segundo día más importante en nuestras vidas es el día que encontramos nuestro propósito, nuestro llamado, el por qué vine a esta tierra. Porque yo no solamente vine a esta tierra a gastar oxígeno, pues para eso mejor no me hubiera quedado dentro de donde mi mamá, ¿cierto? Yo vine a esta tierra porque yo tengo un propósito y un llamado. Y para aquellas personas que nos confesamos ser cristianos, que creemos que hay un Cristo, que hubo un Dios o que hay un Dios, lo más importante es saber es que nosotros tenemos un propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y a mí me encantan las historias y por eso yo hoy quiero contar una historia que posiblemente o estoy casi seguro que todos, absolutamente todos conocen. Y yo quiero saber quién trajo Biblia esta mañana. A ver, ¿quién trajo Biblia? Levanten la mano los que trajeron Biblia. Para ellos hay un premio. ¿Vieron? Hay un premio. No, mentiras.
Para los que no, también pueden encender su celular. Vamos a estar compartiendo algo muy chévere y yo les voy a dar solamente unos pequeños destellos de lo que es la historia. Pero le voy a dejar la tarea para casa, ya es que usted la lea con detenimiento y vea si lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque yo me puedo equivocar, ¿verdad? Pero lo más importante siempre es llevarlo, que todas las personas que se montan aquí, llevarlo contra la palabra del Señor y decir, uy, sí, eso es verdad lo que decía Robe. Y yo quiero que me acompañen en el libro de los jueces, y vamos a ver el capítulo 13. Y de ahí en adelante vamos a ir estudiando, yo les voy a decir algunos versículos y los vamos compartiendo, ¿verdad? Pero los quiero poner un poquito en contexto. ¿Qué es el libro de los jueces? El libro de los jueces es una transición en la Biblia. Porque veníamos de todo este tema del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de los egipcios que está en Éxodo, que continúa más adelante y que ellos son libres, pero llega un momento en que ellos son libres. ¿Y saben qué pasa? Pasan los años y ellos, aunque ustedes no me lo crean, se olvidaron que una vez fueron esclavos. Y entonces ellos hacían todo lo que al Señor no le agradaba. Y me encanta este versículo y me siento muy identificado con esta historia, porque en el 13:1 dice lo siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo dije, ese soy yo. Todos los días la embarramos. Todos los días. Y cuando alabábamos aquí al principio y decíamos, y tu presencia conmigo no va. Yo soy como un músico frustrado, discúlpeme, yo sé que no se escucha bien, pero intentaré hacerlo. Y es que nosotros todos los días hacemos lo que no le agrada al Señor. Pero el Señor en su infinita misericordia enviaba en ese momento a los jueces, que eran personas que nacían y llegaban para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados, y se arrepentían y llegaban al Señor, y adivinen qué pasaba, otra vez se les olvidaba que había un Dios, y eso era un círculo vicioso que vivían allí. Y eso es lo que encontramos en el libro de los jueces. Pero hoy vamos a estudiar una historia que ustedes saben muy bien, y es Sansón. ¿Quién alguna vez ha escuchado Sansón? ¿Cierto? Amén. El Sansón era como, no sé si ustedes han visto La Roca, la película, hay un señor así forzudo, bueno, ese era el Sansón, ¿verdad? Y entonces dice el libro de los jueces que había una mujer y un hombre que no podían tener hijos porque ella era estéril. Y un día el ángel del Señor se le apareció a esa mujer y le dijo, yo voy a traer a ti un niño. Y ese niño va a ser la bendición para tu pueblo porque lo va a sacar de allí. Pero ese niño va a ser nazareo. Y muchas veces nosotros cuando estudiamos la palabra y vemos esos conceptos así como nazareo, uno dice, ¿qué será eso de nazareo? Y a veces nosotros creemos que nazareo es nazareno porque nació en Nazaret. No, nazareo es un concepto, ¿verdad? Y esto es una palabra hebrea que dice consagrada a Dios. Y cuando el ángel se le apareció a esta señora y le dijo que voy a tener un hijo, que vas a tener un hijo, ¿verdad? Y que ese hijo va a ser consagrado a Dios y va a ser nazareo, ese concepto tenía tres cosas que tenía que entregar al Señor. Lo primero es que esa persona no podía tomar fruto de la vid, es decir, esa persona no podía consumir ni vino, ni sidra, ni nada que se le pareciera. Lo segundo era que no podía cortarse el cabello. Y lo tercero era que no podía tocar ningún ser ni animal muerto. Eso era, él era consagrado al Señor y tenía que guardar esos principios para ser consagrado al Señor. Y si seguimos más adelante en nuestro estudio, en el 13, del 2 al 5 dice lo siguiente y se los voy a leer. Y había un hombre en Sorá de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Esta mujer se le apareció al ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a un hijo. Ahora pues, no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebiré y darás concebirás un hijo, y navaja no podrá pasar por su cabeza, porque ese hijo será nazareo. Y me encanta esto porque más adelante, por allá en el versículo 13:24, dice lo siguiente y se los voy a leer. Y dice, y la mujer dio a luz a un hijo, el cual puso por nombre Sansón. Y el hijo creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová empezó a manifestarse en el campamento de Dan entre Sora y los demás que estaban allí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, por allá en Deuteronomios, dice lo siguiente, del 6 al 7, dice que Dios nos da a nosotros 4 promesas. Y el pueblo de Israel la representa muy fácil. Y yo sé que les voy a contar un poquito de historia y teología, y yo quiero aterrizarlos como para que ustedes entiendan hacia dónde voy. Cuando
Cuando el Señor dio esas 4 promesas, la primera promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, les dijo, yo te voy a santificar. Y esta palabra santificar, yo no sé si alguno de ustedes la tiene en su cabeza, pero cuando a mí me hablan de un santo, yo me imagino un ángel. Y cuando yo me imagino un ángel, yo me imagino un bebecito con alas, que es lo que siempre nos han representado desde que somos chiquiticos, ¿verdad? Pero cuando en la Biblia hablan de la palabra santificar, santificar quiere decir apartar. Y lo primero que yo te quiero enseñar en esta mañana, querida iglesia, es que el Señor te ha apartado. El Señor te ha santificado. Yo quiero que tú le digas a la persona que tienes al lado, tú eres santo. Dile. Y yo sé que los que son esposos, cuando le dicen a la esposa o al esposo, tú eres santo, eso no es como que no te creo, pero te lo voy a decir porque voy a seguir las cuerdas de este Señor. Pero todos los que estamos hoy aquí, como ya les dije que ustedes son unas personas privilegiadas, quiero que entiendan que el Señor los ha apartado. No importa el lugar donde estaban, y yo quiero que piden cabeza unos años atrás. Yo conocí al Señor por ahí hace, no sé, 12, 15 años, y yo sé que si yo les muestro lo que yo antes era, ustedes me van a decir, no, Robert, eso es mentira. Pero en algún momento yo conocí del Señor por las circunstancias. Y cuando yo conocí al Señor, el Señor me santificó. Él me apartó de ese momento y ese espacio y me llevó a un lugar donde yo podía ser de bendición para los demás. Y les voy a contar una historia. Cuando yo era niño, yo vivía en un barrio popular en Cartagena y nosotros jugábamos fútbol, ¿cierto? Como cualquier niño de aquel entonces. Y entonces nosotros jugábamos fútbol, pero había un equipo que era el mejor equipo del barrio. Y nosotros le llamábamos los vegetarianos. Adivinen por qué le llamábamos los vegetarianos. Esos jovencitos consumían droga. Y yo no sé si ustedes saben, pero por lo menos en mi tierra, a los que consumían droga les decían burros. Burriquetes. Entonces nosotros, para no ofender a esos jóvenes, no le podíamos decir que eran así porque nos podían hacer daño. Entonces nosotros les decíamos que ellos eran los vegetarianos. Y entonces esos jóvenes, nosotros jugábamos todas las noches contra ese equipo de fútbol. Y uno decía, pero esos muchachos, ¿por qué juegan tanto? ¿Y por qué no se cansan? ¿Y por qué? Y de repente ellos se perdían en la mitad del tiempo, todito, pum, pum, y regresaban así como recargados. Le echaban combustible, dice el tío. Y yo siempre le pregunto al Señor, ¿por qué nosotros nunca caímos en ese vicio? Si era tan fácil. Y ellos muchas veces nos invitaban, nos decían, oye, Robe, ven para acá y te muestro, esta vaina es chévere, esto es bacano. Y nosotros, en medio de nuestra ingenuidad, nunca lo entendimos. Y hoy en día muchos de ellos aún siguen en eso y estamos orando para que el Señor cambie su corazón y sus hábitos. Pero yo entendí que en ese momento el Señor me apartó, el Señor me protegió. Porque muchos de los que estaban conmigo tenían esa inquietud y iban allá, probaban, y después de que prueban eso, es muy difícil que salgan. Y desde ese entonces yo entendí que el Señor me apartó. Y cuando yo empecé a trabajar, yo estudié, en mi casa éramos 3 hermanos, o somos 3 hermanos. La primera tuvo la bendición de que ella fue a estudiar a una universidad, porque había para ese, pero después venía el segundo y el tercero, mi papá nos dijo, miren, la verdad es que ya ustedes son bachilleres y de aquí para adelante ustedes verán qué hacen. Entonces yo me presenté al ejército, no pasé en el ejército, y después me fui al SENA y pasé en el SENA. Y estando yo en el SENA, una vez recibí una llamada. Y llamaron a mi casa, y cuando yo llegué a la casa mi mamá me dijo, oye, Robert, te llamaron que tienes que ir a una entrevista. Yo decía, ¿una entrevista? Tenía 18 y 19 años. Y cuando yo fui a esa entrevista, cuando yo fui allá, me puse mi camisa, llevé mi hojita, ¿sabes? Minerva, no sé si hoy en día todo eso existe. Y yo llevé mi hojita, y cuando yo llego me doy cuenta que eso era un banco. Y era un banco americano. Ese banco, pues aquí creo que nunca existió, pero se llamaba Banco de Crédito. Y cuando yo llego a ese banco, pues uno flaquito, así como desgarbadito. Y mi mamá siempre me dijo, Robert, mira, tú no vas a ser muy agraciado. Te voy a ser franco, tú no vas a ser muy agraciado. Así que trata siempre de vestirte bien y oler rico. Entonces yo trato de hacer eso. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor, así como abrió el mar rojo en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel pasó, Él hizo lo mismo con los ojos de mi esposa. Él cogió y los cerró. ¡Pra! Y cuando se enamoró de mí, se los abrió otra vez, pero dijo, ya estoy aquí, así que ya no puedo hacer nada. Y volviendo a la historia, yo llegué así, flaquito a la entrevista. Y la señora me dice, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo le dije, nada. ¿Y usted en su casa qué hace? Yo le dije, bueno, yo en mi casa lo que mi mamá me manda a hacer lo hago.
Y la señora escribía, ok. ¿Y a qué hora te levantas? Yo me decía, yo me levanto temprano porque voy para el Sena. Ah, ok, listo. ¿Y qué más haces? No, yo le dije lo mismo. Yo este dicho lo tengo desde chiquitico porque mi mamá, mamando gallo, nos decía. Yo decía, yo siempre me trato de poner bonito y oloroso porque, ajá. Entonces ella me decía, y ella notaba. Y al final de la entrevista me dijo, muchas gracias, señor, lo vamos a llamar. Y yo me paré decepcionado y dije, esta vaina no sé ni para qué lo llaman a uno. Como a los 2, 3 días me llaman y me dicen, jovencito, usted ha sido seleccionado como el mensajero de este banco. Y yo feliz, el mensajero. Y era tan chistoso porque en ese entonces a nosotros, inclusive como mensajeros, nos ponían corbata. Entonces yo andaba por todo el centro de Cartagena encorbatado. Y me daban un bolsito que era como un bolsito de mensajero, pero era medio elegante. Entonces yo andaba por todo el centro de Cartagena y cuando yo llegaba a la alcaldía a hacer las vueltas, adivinen cómo me decían. Me decían doctor. Y yo llegaba encorbatado y vengo a buscar unos papeles que me envió el gerente. Y yo con mi bolsito y me decían, claro que sí, adelante doctor. Y yo, esto me gusta. Claro que por dentro estaba sudado en Cartagena. Pero yo entendí que el Señor iba poco a poco apartando en mi vida. Hoy en día, después de 20 años, hace eso que pasé, hoy tengo el privilegio, porque al Señor así le place, que tengo una posición de privilegio en una empresa. ¿Verdad? Hoy en día soy gerente de una empresa. Pero yo he entendido que fue porque el Señor ahí lo envió. Y cada oportunidad en mi vida fue porque el Señor así lo permitió. Y me acuerdo una vez que yo estaba en la empresa y se paró el gerente de ese entonces y dijo, hay una vacante en Bogotá. ¿A quién le gustaría ir? Y mis amigos, pues mis compañeros de trabajo ya eran unos señores, tenían familia y todo. Yo no. Yo dije, pues, yo voy. Y me mandaron para Bogotá. Y allí aprendí y regresé. Y después otro día dijeron, bueno, tenemos que hacer un apoyo en Barranquilla. ¿Y quién quiere ir a Barranquilla? Y decía, yo voy. Y allá fue. Y no van ustedes a creer que cuando yo tuve mi primera oportunidad en un cargo importante, lo que la gerente en ese entonces, cuando la entrevista me dicen, pero aquí es importante que ustedes conozcan muchas ciudades y tengan relaciones en otros lados. ¿Y usted ha trabajado en Bogotá? Sí. ¿Y usted ha trabajado en Barranquilla? Sí. Y en Montería. Entonces yo en ese entonces manejaba 22 oficinas a nivel nacional. Entonces yo tenía Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés y San Andrés. Entonces yo me conocía toda la costa. Y entonces me dijeron, pues usted está jovencito, no le vemos, no está muy prometedor, pero vaya para adelante. Y el Señor así me fue apartando. Y como le decía, hoy en día tengo una familia muy hermosa. Tengo 3 hijos que gracias al Señor se parecen a la mamá. Y una esposa que me acompaña en todas mis alcahueterías. Pero yo entendí que el Señor me había apartado. Y como quiero contarles la historia de Sansón, porque ya ustedes se la conocen, a mí me encanta una palabra que encontramos en esta historia de Sansón, y yo sé que ustedes en su estudio lo van a encontrar. Y ella ahí decía que Sansón de pronto conoció a una filistea. Y los papás entonces le dijeron, ven acá Sansón, pero con tantas muchachitas acá, ¿para qué te vas a meter con esa filistea incircuncisa? Dice la palabra. Caballeros, si a usted una persona, una mujer cristiana le dice que usted es un filisteo incircunciso, oféndase. Eso es feo. Van a descubrir por qué. Total es que Sansón dijo, mamá, es que yo quiero hacer eso porque esa es la que a mí me gusta. Y entonces ahí viene, voy a tomar un poquito de agua. Ahí viene lo segundo que encontramos allí. A los hijos, yo sé que no les van a gustar mucho eso, y aquí la hermanita golpea siempre el hombro del hijo. A nosotros nos colocan unas autoridades por encima de nosotros que son nuestros padres. A veces son abuelitos, a veces son tíos, pero siempre nos colocan una figura de autoridad encima. Nosotros tenemos que entender que esa figurita allí es colocada por el Señor. Y que a veces cuando nuestra mamá nos dice que no, pues hagamos caso y es no. Pero en ese momento dice la Biblia que Sansón descendió a ese pueblo donde estaba allí. Y cada vez que pasaba algo, la Biblia dice, Sansón descendió. Y cuando Sansón hacía algo malo, Sansón descendía. Y hay 2 palabras que son antónimas, o ascender o descender. Cuando tú asciendes, tú vas creciendo. Pero cuando tú desciendes, pues vas decreciendo. Y a pesar de que Sansón era un hombre escogido por el Señor, porque él era nazareo, él era apartado, él hacía todo lo que al Señor no le gustaba. Y cuenta la historia solo por contarles un poquito de lo que dice la Biblia, que él un día iba con su mamá y su papá, camino al lugar a conocer a esta chica filistea, y se encontró un león. Y le plació que eso era un ejercicio chévere y cogió, y dice la Biblia que él mató a ese león. Lo mató y siguió su camino. Cuando él venía de regreso,
y son las cosas que uno a veces lee en la Biblia y no entiende, dice la Biblia que él venía de regreso y le dio curiosidad a ver qué había pasado con ese león. Y encontró que allí estaba el león y dentro del león había un enjambre de abejas. Y a él le provocó comer miel. Y de pronto él cogió del león, sacó las abejas, consumió la miel y dice la Biblia que inclusive se la dio a sus padres. Y aun cuando es un episodio que cuando leemos la Biblia pasa muy rápido porque uno no lo entiende, pero al entender de que el Señor había apartado a este joven y que una de las cosas que le dijo es que tú no puedes tocar nada muerto, nada inmundo, dicen algunas versiones, a él se le plació coger el león muerto, ¿verdad? Y tú dices, pues Robert, ¿y esto qué tiene que ver? Esto es desobediencia. Y yo te lo grafico con esta imagen que es un poco bizarra, dirían los jóvenes de hoy en día. Pero es así como nosotros a veces descendemos y descendemos y descendemos. Porque el Señor a cada uno de los que estamos aquí hoy presentes nos ha apartado. Y Él nos ha puesto en una posición donde nosotros somos santificados. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Nosotros descendemos y descendemos y seguimos descendiendo. Y continúa la historia. Y entonces dice la historia que después más adelante Sansón conoció a otra filistea. Oye, a Sansón le encantan las filisteas. Pero a diferencia de la primera, esta filistea, la Biblia dice que era una mujer fácil. Pero a él le gustó. Y él conoció a esta filistea, y ustedes conocen la historia, pero se las voy a redactar. Y esta filistea, cuando él la conoció, llegaron sus jefes y le dijeron, nosotros queremos descubrir de dónde es que este hombre tiene esa fuerza. Porque cada vez que nos enfrentamos con él, nos acaba, nos mata. Y Sansón, enamorado, un día cuenta la Biblia que él estaba acostado y esta filistea la sobaba. Dalila se llamaba. Ojo con la Dalila. ¿Quién es Dalila, verdad? Sí, no. Bueno. Entonces ella le sobaba la cabeza a Sansón y de pronto le decía, Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y entonces Sansón, todo ingenuo, le dice, si tú me amarras las manos con una cuerda, yo ahí pierdo mi fuerza. Y Sansón se acostó y de repente, por aquellas casualidades de la vida, de pronto ella grita, Sansón, los filisteos nos atacan. Y Sansón acostado, ¡prum!, reventó la cuerda, atacó y mató a los filisteos, dice la Biblia. Y de pronto Sansón preocupado, pero dijo, ay, ¿qué habrá pasado? No sé, pero me vuelvo a acostar. Y Dalila vuelve y le soba el cabello. Y le dice, Sansón, ya me engañaste una vez. Dime nuevamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que tú tienes tanta fuerza? Y entonces él le dice, no, mira, lo que pasa es que tú me amarraste con unas cuerditas viejas. Me tienes que amarrar con unas cuerdas nuevas para que veas tú que ahí sí yo pierdo mi fuerza. Oye, y Sansón se vuelve a acostar. Y de repente cuando amanece con las manos amarradas, dice la historia que otra vez Dalila, Sansón, los filisteos. Y Sansón vuelve y rompe la cuerda. Y los filisteos se lanzan hacia él y obviamente él los derrota. Y a mí la tercera vez ya me dio como rabia. Porque miren cómo dice la Biblia. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podré ser atado. Entonces le dijo, si tejieras 7 guedajas en mi cabeza con tela y aseguraras con estaca, ahí perdería la fuerza. Y entonces Sansón se volvió a dormir. Oye, yo no sé qué le daban a Sansón, pero ese hombre sí dormía. Y dice la Biblia que el hombre se acostó y esta mujer vuelve y lo amarró. Y adivinen qué pasó. Se levantó Sansón y amarrado como le habían dicho. Oye, qué casualidad. Y de repente Dalila por allá, Sansón, los filisteos. Y se levantan otra vez los filisteos. Y dice la Biblia que rompe las cuerdas. Oye, ya van 3 veces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pues habrá más que uno enamorado aquí. Yo no me quiero meter con eso. Pero si ya van 3 casualidades en tu vida, ¿tú crees que esa mujer es buena para él? Y yo quiero que tú le digas a la persona que tienes al lado una frase que una vez escuché y me encanta. El pecado atonta. Dile a la persona que tienes al lado. El pecado atonta. Porque es que Filisteo era Sansón era un hombre apartado. Se metió con la mujer que a sus padres no les gustaba. Tras de eso pasa trabajo. Oye, y ese hombre la tercera vez y no se da cuenta. Pero yo les voy a seguir contando la historia. Y por allá en el versículo 16-15 dice, y ella le dijo,
¿cómo dices? Imagínate lo que dice la Biblia. Le dice, ¿sabes una cosa, Sansón? Yo te amo. Yo me imagino a Sansón. ¿Cómo no? Imagínate qué tal si no mamaras. Pero la Biblia dice en el versículo 15, en el 16:15 dice, yo te amo. Cuando tu corazón no está conmigo, yo te amo cuando tu corazón no está incluso conmigo. Pues yo no sé los románticos aquí, pero anoten esa frase, que lleguen a su casa y le dicen, mi amor, yo te amo aun cuando mi corazón no está contigo. Yo ahorita se lo digo a mi esposa y ustedes verán. Yo tengo un sistema que se llama los magapuntos. ¿Ustedes lo conocen? ¿Quieren que se los cuente? Esta historia es famosa. Hace poquito estuve en Montería y la conté. Y les voy a dar un tips aquí, me voy a hacer un paréntesis. Pero le voy a dar un tips a los casados. Ahorita yo estoy haciendo una maestría que se llama Hombría al Máximo. Estamos haciéndolo con una iglesia en Perú que nos da cobertura a nosotros como ministerio. Y este curso dura 4 años. Y aun cuando ustedes no los crean, queridos caballeros y queridas damas, este curso de hombría, adivinen qué nos enseñan. A ser hombres. Y yo diría, yo soy un macho, pecho peludo, 3 pelados, ¿quién me va a enseñarme a ser hombre? Pero mi pastor, que es peruano, me dijo, Robert, te recomiendo que hagas el curso, haz el primer semestre, y si no te gusta, pues te retiras. Y yo hice mi primer semestre y adivinen qué, yo no sabía ser hombre, porque yo a mi esposa no la valoraba, porque yo a mis hijos no los trataba como ellos deberían, porque yo inclusive a mis padres no los honraba. Aun cuando Dios me ha puesto en posiciones de privilegio, yo no he sido agradecido con Él. Y cuando yo empecé a dar ese curso, yo dije, Dios mío, yo tengo 35 años equivocándome. Voy a empezar. Ya gracias a Dios, hoy voy en mi primer año de hombría. Y de verdad que soy un poquito más hombre, si no pregúntenle a mi esposa. Y yo no soy más hombre porque le hablo más fuerte, ni porque le digo, no sé. Yo soy más hombre porque entendí que Dios me ha puesto en una posición. Y cuando leemos la Biblia y decimos que nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar, es en serio. Pero un sacerdote lo que hace es santificar su hogar. Pero bueno, para no alargarle la historia, entonces yo aprendí un sistema allí que se llaman los magapuntos. Mi esposa se llama Magali. Y entonces, cada vez que yo me porto bien, yo me gano un magapunto. Entonces yo me levanto tempranito a veces, no siempre, queridas damas aquí, entiéndanme. A veces me levanto tempranito y hago el desayuno. Y cuando ella baja, 2 magapuntos. Bien. Y entonces yo le digo, mi amor, tranquila, hoy es temprano, yo puedo llevar los niños al colegio. Y cojo el carro y llevo a los niños. 4 magapuntos. Y de pronto al mediodía, yo llego y le llevo un postrecito cuando voy del trabajo. 6 magapuntos, mírenle ahí cómo anota. Bien, bien. Y en la Biblia, en el Génesis, hay una palabra que dice que es ginosco. ¿Ustedes saben qué es ginosco? En la Biblia dice que ginosco, traducido, es la intimidad que uno tiene con el Señor. Es ese espacio en el cual yo me derramo en el Señor, ¿verdad? Y yo abro mi corazón al Señor. Pero en la Biblia, cuando leemos el Génesis, dice que Adán ginosco a Eva y nacieron unos niños. ¿Ustedes me entienden? Entonces, cuando yo tengo muchos magapuntos, yo reclamo mi premio. Y yo he entendido que cuando yo soy agradecido con el Señor y yo tengo esa intimidad con el Señor, y quiero que me entiendan el ejemplo, yo reclamo mi premio en el Señor. Y mi premio en el Señor no es nada material, porque a veces queremos que algo material, y yo he aprendido es que el dinero es lo más fácil de conseguir, lo más fácil. Pero cuando pasamos por tiempos de enfermedad, de dificultad, de divisiones en nuestro hogar, ahí nos damos cuenta de que el dinero poco a poco vale. Y entonces yo quiero volver a la historia. Y yo les voy a dar un tips a los casados y se van a dar cuenta de que en la Biblia hay de todo. ¿Oyeron? Y entonces mira lo que dice. Estamos en el 16:15 y continúa diciendo. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces. ¿Y cómo me has descubierto aún? Y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció, y miren lo que dice esto. Y presionándolo ella cada día, sus palabras convencieron a Sansón. Aquí no dice cuántos días fueron, pero yo me imagino a esa muchacha todos los días. Ya me engañaste 3 veces. No confías en mí.
Ah, pero a los otros sí les cuentas, ¿verdad? Pero a mí no. Ay, por eso es que te pierdes, porque eres muy fuerte. Ay, tú te crees aquí el que manda en la casa. Ah, pero no sé qué. Imagínense que ya en el libro de Jueces existía la cantaleta. Y la Biblia dice que de tanto darle Dalila a ese pobre cristiano, llegó un momento en que le dijo, mira Dalila, yo te voy a decir la verdad. Yo soy nazareo. Y eso significa que yo tengo que darle unos votos al Señor. Y entre esos votos está mi cabello. Entonces no puede pasar navaja por mi cabeza, dice la Biblia. Y Dalila dijo, ay, gracias mi amor, ahora sí te amo más. Y aconteció, continúa diciendo la Biblia, que Sansón se acostó. Y cuando se levanta, adivinen cómo estaba. Como el tío así. Sin cabello. Calvete. Y de repente se levanta y Dalila dice la frase que ya había dicho 3 veces. Sansón, los filisteos atacan. Y yo me imagino Sansón parándose como que otra vez estos manes. Ahora verán a ver lo que es bueno. Pero cuando Sansón se levanta, ya no tenía sus superpoderes. Si le queremos dar un nombre más contemporáneo. Y ahí se da cuenta cuando que no tenía cabello. Y ahí fue cuando se dio cuenta como que dijo, ¿y yo qué hice? ¿Dónde estoy? Y saben, si nosotros llevamos esto a nuestra vida, yo les contaba que el pecado atonta, ¿cierto? Y cuando nosotros en nuestra vida vamos descendiendo y descendiendo y descendiendo, hay un punto tan bajo que ya no hay más para dónde. Y allí es cuando nosotros nos levantamos así como Sansón, sin fuerzas, y de pronto decimos, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Y dice la Biblia, más adelante, que a Sansón lo cogieron esclavos los filisteos, y que era un motivo de burla, y lo cogían y le decían, ¡ja, ja! Mira este hombre que era tan fuerte, y ahora no puede con nosotros. Y en una de esas el rey de los filisteos tenía una celebración y llevó a Sansón a la celebración porque él quería contentarse con el payaso. Y aquí hubo una frase que a mí en lo personal más me encanta de esta historia. Porque Sansón dicen que lo colgaron, ¿verdad?, de las 2 columnas y él iba con un joven y le dijo, acércame a las 2 columnas que sostienen esto porque me quiero sostener. Y el joven llevó a Sansón a esas 2 columnas y Sansón extendió sus brazos y dijo lo siguiente. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, porque de una vez tomé venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y es que a Sansón lo habían dejado ciego, se me ha olvidado esa partecita de la historia. Cuando los filisteos lo cogieron, ¡chum!, le sacaron los ojos. ¿Y saben qué representa eso en los ojos? De hecho, cuando el Señor llamó a uno de sus discípulos, dice que el Señor lo encontró y lo dejó ciego. Y quedó ciego. Y de repente más adelante él dice que cayó un velo sobre él y empezó a ver. Cuando nosotros estamos sin el Señor, estamos ciegos. Cuando nosotros estamos sin Dios, no vemos. Y a veces por eso es que nosotros a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y nosotros cantábamos, y me encanta este pedacito, y decía, no importa todo lo que me cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. A veces cantamos y le alabamos al Señor y no decimos lo que le decimos, no sabemos lo que le decimos. Pero fíjense que en toda la historia, y esa historia de Sansón tiene 4 capítulos, nunca, a pesar de que era un hombre escogido, apartado por el Señor, nosotros nunca vemos un momento en el cual él dice, gracias Señor por esta gran fuerza que me has dado. Gracias Señor porque yo soy el Brad Pitt de mi época, no sé. Gracias Señor porque tú me has dado tanto en mi vida. Sino que él cuando ya está ciego, sin fuerzas, y por allá ha hecho un hazme reír de todo el pueblo filisteo, es cuando se acuerda. ¿Quién le dio esa fuerza? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el momento en el cual ya estamos pero tan abajo y nos acordamos que existe un Dios?
Cuando el Señor antes que nosotros naciéramos, inclusive lo vemos aquí en esta historia y lo vemos en muchos otros casos, y la Biblia lo dice, que antes de que nosotros naciéramos ya Él tenía un propósito con nuestra vida. Ya nosotros habíamos sido santificados, ya nosotros habíamos sido apartados. Pero el día a día nos lleva a olvidarnos del propósito que Dios ha tenido en nuestras vidas. Y sabes, querida iglesia, si yo resumo toda esta historia, que se la recomiendo, la lean con calma, Jueces 13. Yo lo único que quiero recordarte en esta mañana, porque yo sé que ya tú lo sabes, es que tú tienes un propósito para el Señor. Ya el Señor te ha apartado, ya el Señor te ha santificado, ya el Señor te ha sacado de ese lugar donde tú no pertenecías. Porque ojo lo que te voy a decir, no pertenecías allí. Porque ya el Señor había tenido un propósito antes de que tú nacieras. Antes.